Bienvenidos a otro episodio de Paul.com en español. Aquí con ustedes Carlos Pérez, también conocido como Dark Operator. Me complace decir que en este episodio tenemos por primera vez un auspiciador. Nuestro auspiciador es Tenable Network Security, los creadores de Nessus, el escáner de vulnerabilidades más conocido que está allá afuera. En adición, en este episodio tenemos la grata fortuna de poder entrevistar a Jaime Dragonjar Restrepo. ¿Cómo te encuentras, Jaime? Muy bien, Carlos. Contento de estar acá en tu podcast y muy contento pues de poder hablar contigo y expresarme a toda la comunidad latina de seguridad informática. No, yo muy contento de tenerte. Tú eres un bien conocido en Colombia, bien conocido a través de toda Latinoamérica por la comunidad Dragonjar. Cuéntame, ¿cómo tú comenzaste en el mundo de la seguridad? Pues mira, Carlos, yo comencé porque tuve la fortuna de estudiar en un colegio donde enseñaban programación en el último grado. Enseñaban programación en C y en 11 nos pusieron a hacer un concurso. También nos enseñaban a programar en HTML y nos pusieron a hacer un concurso sobre la persona que me hiciera la mejor página web. Entonces yo dije, pues bueno, vamos a hacer la página web. Empecé a buscar por internet cómo hacerla de forma fácil. Encontré que en ese entonces el navegador Netscape tenía un editor gráfico de HTML y con ese empecé a hacer la página. A mí me interesaba pues los temas de la cultura de seguridad y hice la página de seguridad, pero más que todo enfocado a lo que conocía en esa época, que era más que todo los troyanos, virus, lo del Messenger y por ahí empezó todo. Entonces, el background tuyo viene en realidad de un background académico, donde la universidad fue donde aprendiste sobre todo esto. En el colegio, acá para el colegio es lo que ustedes llaman allá universidad. No. El colegio es básica. Okay. High school es colegio y school es universidad, ¿no? No, la universidad es después cuando vas a especializarte a sacar tu bachillerato. Ya. Sí, aquí el colegio es cuando vas, todavía eres joven, 16 años, y empiezas pues con el... Listo, la página salió, resultó ganadora del concurso, me animó un profesor a subirla a internet porque no había subido a internet. Ahí nació, me dijo que en internet tenían que usar un nick. Entonces yo puse, a mí me gustaba el nick Dragón, pero como Dragón.com ya estaba registrado, le puse Dragón y mis iniciales ahí en Restrepo y así nació Dragonjar. Luego a la gente le empezó a gustar lo que yo publicaba y hasta que me di cuenta que muchas veces cuando yo publicaba algo, era mucho más el contenido que publicaba la gente en los comentarios que el mismo contenido que yo publicaba. Entonces ahí nació la oportunidad para crear un foro y darle a la gente esa voz que querían, que yo notaba que lo necesitaban pues por medio de los comentarios. En el foro ya nos empezamos a reunir muchas más personas, empezamos pues con temas de todo, o sea, empezamos como con temas muy banales en cuanto a la seguridad, pero luego nos fuimos especializando un poco más, eliminamos todo lo que era basura y nos enfocamos solamente en seguridad informática y algo más profesional. Y ahí empezó todo realmente, más o menos ya en el 2004. Cuando se sacó la página fue en el 2001, pero ya más o menos en el 2004 fue que se empezó seriamente con el tema de la seguridad informática. No, interesante, por lo menos la mayoría de la gente que he entrevistado, tanto en esta versión como en la versión en inglés, han sido víctimas de un ataque ellos mismos. Y al haber sido víctimas, pues entonces ellos han comenzado entonces en el área de seguridad, empezaron a ver cómo me seguro, empezaron a investigar y pues, ahora entiendo qué fue lo que sucedió. Y entonces de ahí es donde ellos arrancan su carrera per se. Sí, eso suele suceder, pero en mi caso no fue así, en mi caso fue más gracias a un profesor, a un docente que me motivó a subir esa página que hice a internet y ahí empezó todo. Oye, y cuéntame, esa página ahora es bien famosa, es la comunidad Dragonjar. Cuéntame sobre la comunidad Dragonjar, de sus orígenes, cómo ha ido evolucionando.
Pues la misma tiene historia de hace mucho tiempo. Sí, pues mira, empezó en el 2001, el 5 de octubre del 2001. Empezó como una página personal. Antes se llamaba la web de Dragon. Empezó como una página personal y poco a poco, al ver lo que yo te decía, pues que la gente comentaba mucho más de lo que yo escribía, pues empecé a sacar un foro y a convertirlo no solo, o sea, no era justo que yo la llamara la web de Dragon cuando en realidad todos estábamos aportando conocimiento. Entonces lo volví una comunidad y desde ese entonces pues, ha crecido bastante y se ha vuelto todo un referente en cuanto a seguridad informática de habla hispana. Tuvimos unos inicios muy humildes y con temáticas pues muy banales en cuanto a seguridad, pero luego nos fuimos especializando y madurando un poco y ya cogimos el rumbo que era gracias a varias personas pues que participaron de la comunidad. Bien interesante. Entonces, inicialmente comenzó como un área de compartir técnico, donde la gente iba para buscar ayuda, y después como que el área de seguridad fue la que fue creciendo. Sí, claro. Y porque era más que todo el tema que a mí me interesaba. Entonces yo le iba dando poco a poco más importancia a esa área, que era la que a mí me interesaba crecer. Entonces, hasta que llegamos al punto, hicimos una reunión con los moderadores y decidimos que si a todos lo que nos caracterizaba era el tema de seguridad informática, apuntémosle solo a eso y borremos todo lo demás. Y así fue, y así nos dedicamos ya 100% a la seguridad informática. O sea, y ahí es donde arranca esa comunidad que ahora es tan bien conocida. Sí, yo siempre he dicho que la comunidad Dragonheart es más que todo como un semillero. Todas las personas que empiezan y no saben por dónde empezar en estos caminos, entran a la comunidad, aprenden todo lo básico necesario y luego ya pues toman otros rumbos, empiezan a trabajar o, o se unen a grupos pues que hacen CTF, bueno, arman su tema aparte, pero yo siempre lo he visto como que aquí empezaron y esta es la idea, tener un semillero donde la gente pueda aprender todo lo básico y de forma responsable. Interesante. Entonces, de esta comunidad es de donde sale ahora la conferencia que hace poco ustedes tuvieron, que se conoce como ACK Security. Sí, mira, nosotros tuvimos antes varios acercamientos con conferencias de seguridad informática en Colombia. Tuvimos la fortuna de pertenecer al comité organizador del Encuentro Internacional de Seguridad Informática, que se realizaba cada 2 años en la Universidad de Manizales, donde yo estudié. Y, y ese congreso pues marcó un antes y un después en cuanto a eventos de seguridad informática en Colombia, porque no se limitaba a ponentes nacionales, sino que traía gente de otras partes, referentes en el sector del área de seguridad informática, y fuimos abriendo poco a poco ese camino para lo que es la comunidad de seguridad informática, al menos en Colombia. Ya después de ese congreso, que se dejó de hacer por mucho tiempo, tuve la oportunidad de volverme a encontrar con varios de los organizadores de esa época y el director del congreso de esa época, y decidimos que no sería bueno ni tanto para la ciudad ni como para el país dejar perder un evento de esa talla, y decidimos sacar como decir, el hijo del Encuentro Internacional de Seguridad Informática, que se llamó la CK Security Conference, ya basado, ya con muchas más experiencias pues de haber conocido congresos de talla internacional, como por ejemplo la Eco Party en Argentina o el E-Security en Ecuador, y entonces trajimos, como por decirlo así, lo mejor, lo que vimos mejor en cada una de esas partes para Colombia. O sea, y entonces la mayoría de los presentadores fueron presentadores que están presentando por primera vez, en adición a que lograron tener gente bien activos en la comunidad, especialmente del área de Argentina y de España y de otros sitios. Sí, mira, trajimos gente de Argentina, trajimos gente de Ecuador, de Bolivia, de México, de Estados Unidos también. La idea de esto era mostrar que no necesitábamos traer personas que hablaran inglés, porque incluso el estadounidense que era Debian Oyan y Barak, el compañero,
hablaron español. Entonces la idea era cuál, fomentar que la seguridad informática en español también tiene buenos exponentes y no era necesario traer gente que nos hablara en otros idiomas con la traducción simultánea, sino que tenemos buen material acá en Latinoamérica para mostrar. Y eso fue lo que se hizo. Mostramos cosas que ningún congreso en Colombia había mostrado antes. Por ejemplo, publicamos un 0 Day cada día, que eso fue bastante interesante. Publicamos también temas de hacking de hardware, publicamos también el tema de la legislación, pues contamos con la participación del creador de la ley de delitos informáticos en Colombia. Y bueno, muchas cosas que no se habían hecho antes. Por ejemplo, tener una presentadora holográfica que nunca se había hecho. Mm. Wow, y de todas esas presentaciones, ¿cuáles fueron las que más te impactaron eh, durante la conferencia? No, es que decidirse por una o por otra es complicado porque a mi parecer todas estuvieron excelentes. Hay unas que fueron más graciosas y tuvieron más acogida en el público, como por ejemplo la de Lorenzo Martínez o incluso la de Leonardo Pigner sobre aviones no tripulados. ¿Cómo fue el caso del avión no tripulado que bajaron en Irak, creo? Y, Sí, en Irán, creo, si no me equivoco. y cómo pudieron lograr eso. Bueno, charlas muy interesantes. El 0 Day diario, por ejemplo, ver una vulnerabilidad no publicada en el servicio de correos de GoodDaddy llamó mucho la atención. Oye, y de la misma conferencia, ¿en qué fue lo que tú presentaste? Mira, yo tenía planteado hacer una charla sobre análisis forense en dispositivos iOS, que es el tema en el que estoy trabajando ahorita, junto con el tema de las cajas abandonables para hacer test de penetración. Uh-huh. Pero al ver que teníamos como asistentes a varios profesionales de otros países, decidimos darle el espacio, mi compañero John César y yo, que éramos organizadores del evento, darles ese espacio a estas personas para que la gente, los asistentes, tuvieran incluso más de lo que habían esperado, porque tenían otras 2 charlas de nivel internacional que no se habían anunciado siquiera, porque no sabíamos si íbamos a contar con estas personas. Entonces fue algo también bastante grato y muy chévere poder contar con ellas y que simplemente dijeron, hey, yo vengo acá como asistente, vengo de Ecuador, quiero dar esta charla, ¿será que me pueden dar el espacio? Y logramos eso. Entonces, en la charla que yo quiero dar para la ACK Security Conference la voy a dar en Cali, en el congreso que tú también vas a participar, que se llama el SecSon. Uh-huh. Ahí la voy a dar yo. Sí, que siempre tengo que tener cuidado cuando lo menciono en inglés porque lo confunden con otra cosa. Incluso en español también suena raro. Sí. Oye, entonces, dejándonos llevar por tu trabajo que tú has estado haciendo en la parte de forense en dispositivos, tú estás actualmente trabajando un libro con Informática 64. Sí, mira, la charla de análisis forense en dispositivos iOS yo la di en Ecopari en Argentina el año pasado. En esa edición estuvo Chema Alonso como ponente también. Él vio la charla, le gustó y me dijo que estaba con la idea de hacer un libro precisamente sobre ese tema, que si podíamos empezar a negociar para hacer un libro de esos. Empezamos las negociaciones, hablamos todo y me convenció para ser parte de su plantel de escritores de libros, que la verdad es que Informática 64 me parece que está haciendo un muy buen trabajo, sacándole todos los conocimientos que pueda a los profesionales de habla hispana en seguridad para tener una buena biblioteca de estos temas en nuestro idioma. No, sí, de verdad que Chema es de admirar. Chema de verdad que es la única persona que yo conozco que escribe un blog post diario. En adición a eso, ha escrito varios libros. En adición a eso, corre su negocio de penetration testing. En adición a eso, escribe código para Foca y todas las variantes de Foca. Foca Forensic, la herramienta de Foca para hacer fuzzing, de todo. Sí, la Evil Foca que va a salir pronto.
Entonces, sí, Chema, yo no sé cómo lo logra, pero él hace rendir mucho el tiempo y la verdad es que es bastante productivo. Más tiene hijos. Tú sabes, el hombre es padre también. No, de verdad que el hombre hay que admirarlo. Ha hecho mucho y el trabajo que ha hecho ha sido excelente. Y de verdad me alegra que lo haya estado allí en ACK Security. De No, él verdad. no contamos con la presencia de Chema porque se le cruzaba. Tú sabes que él también, Ah, aparte de todo lo que él hace, también da charlas todo el año. Entonces no pudimos contar con la presencia de él, pero Lorenzo Martínez representó muy bien España. Tuvo una ah. excelente charla. Mire, yo había pensado que él había estado. Y, No, no, y Lorenzo presentó sobre su Skynet que tiene en su casa. sí, su propia Skynet fue bastante chévere y muy chistosa la presentación. No, Agradó mucho. Lorenzo ahora tiene un Raspberry Pi y me asusta qué le estará haciendo con él. Sí, yo por ahí vi también su publicación en Facebook sobre que ya le había llegado. Yo mismo le dije, otro hijo para ese Skynet. Sí, no, el hombre ha hecho un trabajo excepcional. Nosotros lo entrevistamos aquí en Puerto Com Español y de verdad que fue tremenda entrevista y me puso a pensar de todas las cosas que podría hacer yo en casa y que mi esposa me podría estar pidiendo el divorcio por todos los gastos que yo incurriría. Los motorcitos para las diferentes cortinas, los controles de luz, el rastreo a través del Bluetooth de los celulares. No, de verdad que me tentó. Pero tristemente no soy un Chema Alonso. No sé cómo poder distorsionar el tiempo. Eso sería muy bueno que nos explicara a todos cómo lo hace. Eso sería muy buena charla de parte de él. Sí, La disciplina de poder sacar el tiempo, o si es que él le ha encontrado un truco para poder distorsionar el mismo. que nos lo cuenten. Sí, sí, de verdad que eso ha sido muy interesante. Entonces, en adición a la parte de hardware hacking, uno de los proyectos que estaba viendo es que trabaja en la piña The Evil Pineapple. Sí, mira, yo estoy preparando ahorita, aparte de la investigación que estoy haciendo sobre Forense News, estoy haciendo otra investigación sobre las cajas abandonables, estos dispositivos que nos permiten penetrar una empresa simplemente dejando una cajita ahí conectada a la luz y a un cable UTP y poder tener acceso a toda una organización. Entre esa categoría de cajas abandonables se encuentra la piña Wi-Fi. Y la piña Wi-Fi básicamente lo que hace, pues tiene varios tipos de ataques para redes inalámbricas, entre los que se encuentra, por ejemplo, el ataque Karma, que es el que conocemos normalmente como el gemelo malvado. Él captura las peticiones que se hacen a redes inalámbricas conocidas de los dispositivos, se hace pasar por esas redes y como los dispositivos por defecto se conectan a las redes conocidas eh, que tengan mayor potencia a su alrededor, pues se van a conectar a nuestra red y vamos a poder capturar toda su información, poder hacer un ataque de NS spoofing, poder lanzarle cualquier cosa que se nos ocurra que se pueda hacer. Una vez manejemos el tráfico de una persona, lo podemos hacer con la piña. Y en adición a eso, has estado mirando, me dijiste que habías ordenado el Chiva Plug. Sí, para el Chia Plug, en Colombia tenemos un grupo que se llama Low Noise y ellos están haciendo una interfaz gráfica para el Chiva Plug. La idea es que sea como la competencia criolla del Pony Express. Ellos dicen que lo quieren hacer pues a más bajo costo porque pues para nosotros los latinos está bastante elevadito el costo del Pony y que lo quieren hacer en español y varias cosas. Entonces me compré el Chiva Plug para empezar a trabajar con él y mirar qué podemos hacer con esta herramienta. Es que, y lo bueno ahorita es que tenemos una gran cantidad, no solo la piña, el chiva, sino que tenemos una gran cantidad de equipos de computadores portables que realmente no ocupan ni el tamaño de una palma de la mano y que podemos hacer muchísimas cosas con ella. Entonces yo creo que ese es el próximo salto en la evolución de los test de penetración y por eso mi charla se llama así, se llama la seguridad informática en la era post-PC, la charla que estoy preparando precisamente sobre estos temas.
Mm. Oye, y cuéntame, ¿cuál es la viabilidad de esta clase de artefacto durante un penetration test? Porque para poder colocar ese artefacto tendrías que hacer social engineering antes para poder entonces tener acceso a la facilidad para colocar el mismo. En Latinoamérica, hacer ingeniería social es bastante simple, porque los latinos siempre estamos dispuestos a ayudar, así no conozcamos la persona a la que estamos ayudando. Entonces, por ejemplo, pues, hace poquito se planteaba la idea de un ataque en ingeniería social práctico, donde pues entre varios amigos nos planteamos, bueno, ¿cómo sería la mejor forma de penetrar una empresa si teniendo como el principal obstáculo la recepcionista? Entonces, de entre las opciones que se nos vino a la cabeza, la que nos pareció más adecuada para ese tipo de obstáculos, que es una mujer pues que está acostumbrada a rechazar mucha gente, que si no tiene citas previa pues no deja pasar, es enviar un ramo de rosas. Por ejemplo, enviar un ramo de rosas dirigido a esa persona, nos conseguimos el nombre antes y que el mensajero le diga, mira, este es un ramo de rosas, no tiene tarjeta, la tarjeta está en esta memoria USB. Eh, si quieres conocer quién te la envió, pues ahí está la información. Y en el 90% de los casos, la niña va a conectar la memoria a su computador y vamos a tener por ahí una puerta de entrada a la organización. Yo sé que una de las cosas que Larry de la parte de Paul.com en inglés hizo fue que él logró meter más o menos el mismo hardware de la piña, un Fonera, con Jazzerger dentro de un módulo de HP de las impresoras, el WebJet Admin, o el módulo que conecta a la red, la impresora, logró hacer el embedding, hacer los pasos de poder y todo, de manera que cuando la impresora prendiera también el Fonera y entonces tuvieras una salida hacia afuera dentro de impresora. O sea, hacerse pasar por alguien que está reparando una impresora HP y simplemente lo que hace es que cambias el módulo de manejo y pones entonces el Fonera que entonces quede en el medio de la transmisión de todo lo que se está imprimiendo a la misma. Excelente. Yo por ejemplo, para pasar la piña desapercibida, porque me pasó en varias ocasiones que me revisaban la maleta y miraban ahí un aparato con luces prendidas y me preguntaban por lo menos qué era eso. Pues yo lograba salir victorioso diciendo, no, ese es un proyecto de la universidad o es un modem que estoy usando para mi computador. Pero entonces lo que hice fue, me acordé de un tío que tenía un libro, yo pensaba que él era bastante estudioso y se lo llevaba para todas partes, pero en realidad lo que tenía en ese libro era una botella de licor. Entonces era de esos estuches donde se guardaba licor con forma de libro y me dije, bueno, ¿y por qué no me armo yo con un libro viejo, un estuche para la piña, lo meto al maletín y así ya no ven luces, ya no ven nada extraño? Y entonces me puse a hacer eso y tuvo bastante buenos resultados. Mm. Y me dijiste que la persona que te estuvo ayudando con eso hasta se cortó el pobre. Sí, sí, hay que pensar de mi hermano que se cortó un dedo con eso. Pues no todo el dedo, pero sí, toda su herida. Oye, y en estos dispositivos, ¿cuál ha sido como que eso que tú has visto que ha sido el mayor limitante dentro del mismo? ¿Ha sido la memoria, I/O, CPU? No, pues la verdad es que estamos bastante limitados, tanto en CPU como en almacenamiento. Pero la limitante mayor que yo he visto ha sido más que todo el almacenamiento. Porque tenemos un solo puerto USB, o conectamos el modem 3G o conectamos una memoria externa de almacenamiento, pero entonces no le podemos dar internet a las personas que se conectan. Entonces muchas veces tenemos que limitar el ataque, por ejemplo, a DNS spoofing para poder almacenar toda la información en la memoria sin pasarles por internet, pero perdemos mucha información. Otra cosa de las que me parece buena es que, por ejemplo, en el caso de la piña, yo tengo un amigo que trabaja con tema audiovisual y tiene un helicóptero para hacer tomas aéreas, un helicóptero pequeño de aeromodelismo. Logramos conectar la piña al helicóptero y hacer auditorías a una empresa sin siquiera entrar a ella.
Entonces es bastante chévere porque como la piña está todo automatizado, todo portable, una batería normal le dura por lo menos 8 horas, no consume sino 5 voltios de energía. Entonces se logró hacer un ataque bastante efectivo desde afuera de la organización, desde el aire. Mm. Y ahora mismo ¿no han mirado dispositivos como lo es el Raspberry Pi, el cual entonces te provee en adición al puerto USB, te provee también acceso a un SD card? Porque he visto que han estado saliendo como que muchos dispositivos últimamente este año, específicamente para lo de la parte de hacer miniaturas, muchos sistemas y todo tiende a ser como que bien multiuso, bien apoyado por Linux, proveer los drivers, proveer source code, proveer todas las modificaciones que tienes que proveerle para el kernel, y como que he visto como que ha ido expandiendo. Sí, de hecho yo creo que esa es como la próxima evolución en cuanto a auditorías y por ejemplo, el tema de la domótica. Muchos de los equipos que antes ocupaban bastante espacio, ahorita caen en la palma de la mano. Entonces podemos, por ejemplo, controlar nuestra casa, nosotros mismos programarlo todo y en un dispositivo que puede ir detrás de un reloj, que nadie sabe que está ahí. Entonces, me parece bastante interesante. Yo he estado mirando todas las soluciones que han salido últimamente, precisamente para documentar la charla que pienso dar en Ecupari. Y, y la verdad es que cada vez son más potentes, más pequeñas y más baratas. Entonces uno no sabe, bueno, y hasta qué punto llegará uno, hasta qué punto piensa llegar esto, que podemos incluso tener un computador en unas gafas y que procese, por ejemplo, las imágenes que está viendo por medio de una cámara y que nos arroje, no sé, cualquier cosa que nosotros deseemos, información relevante sobre lo que está viendo, por ejemplo. No, imagínate, yo sé que eh, una de las cosas que estaba mirando estos días y que estaba hablando con mi esposa era que hoy en día yo cargo conmigo dos celulares. Uno de ellos es un Samsung Galaxy S2 y él tiene un procesador de 1 GHz con casi 1 GB de memoria. Y yo le decía, yo me acuerdo cuando yo tuve mi primera máquina que fue gigahertz. Y me acuerdo lo contento que estaba porque al fin tenía 1 GHz. O me acuerdo cuando monté que me acuerdo cuando logré que decía, yo tomé un préstamo cuando estudiaba en la universidad, que estaba estudiando para mi bachillerato en ciencia en computadora, y yo tomé un préstamo y todo para poderme comprar mi primera máquina. Y mi primera máquina lo fue una compañía marca Cuchifrito en Estados Unidos, de las muchas que surgieron para mediados de los 90, finales de los 90, que habían demasiadas. Y yo pagué $2,000 por una 200 megahertz, tenía 512 de memoria, podía subir hasta 1 GB de memoria, tenía un disco duro de 4 GB, tarjeta 10-100, y eso era lo último en la tecnología. Y hoy en día me sorprende que cuando meto la mano en mi bolsillo y salgo este pequeño artefacto, eso es lo que antes yo corre más rápido que aquello que yo tuve en esos años que estudié de programación. Sí, eso suele suceder mucho. E incluso hay proyectos en los que sale más económico comprar varios teléfonos y hacer de que trabajen en conjunto que comprarse una máquina que haga todo ese proceso, una sola máquina que haga todo el proceso. Sí, de verdad que o sea, es sorprendente hasta dónde hemos llegado con todo esto. Y lo que nos falta por ver, porque yo veo que, como te decía, cada vez son más baratas, más abiertas, porque ya a veces es open hardware y más pequeñas. Entonces, no sé, llegaremos al punto en que son muy pequeñas y que, por ejemplo, proyecten un holograma y ahí estaría la interfaz. Pues pienso yo, porque si llega a ser tan pequeña y queremos interactuar con ellas, ¿cómo lo vamos a hacer? Uh -huh. No, de verdad que
que este va a ser un año bien interesante. Ya estamos a mitad del mismo y todavía se siguen anunciando más dispositivos, se siguen anunciando nuevas cosas. Y tú sabes, la limitante entonces de uno es la imaginación que uno tenga. Sí, implementarlas. Implementarlas, por ejemplo, con el Chiva Plug, que es bastante pequeño, por decirlo así, pues hay más pequeños, pero para las funcionalidades que presta y para lo que hace, pues me parece bastante pequeño. Uno de los ataques de ingeniería social que se pueden usar es hacerse pasar por el proveedor de servicios. Y como el Chiva Plug es tan parecido a un modem, ponerle un sticker del proveedor de servicio y conectarle un cable UTP y conectarlo a la luz y nadie que no conozca pues el dispositivo como tal va a sospechar sobre eso y tendríamos una puerta de entrada a cualquier parte. Entonces es bastante delicado el tema también de los keyloggers por hardware, que ahorita ya están bastante avanzados con wireless y todo. Los keyloggers de video que se conectan a los monitores y que almacenan todo lo que pasa por la pantalla. Yo digo que ese es el próximo paso. Ese es el paso a seguir. Al menos para ingresar. Una vez adentro, pues ya miramos, seguiremos pues con muchas de las técnicas que se están aplicando desde antes, pero para ingresar, me parece que es la opción más viable. Sí. No, y va a ser otra avenida más que va a forzar a la gente a estar mirando y tomar en serio. Nos tomó mucho tiempo conseguir que la gente nada más pusiera antivirus en todas las máquinas. Después nos tomó tiempo conseguir que pusieran un firewall, que ahora estuvieran monitoreando los logs. Es una de las luchas que ahora tenemos. Eh, Tú sabes, y ahora nuestra nueva lucha es, señores, tienen que tomar la seguridad física en serio, los dispositivos móviles. No sé si tú has logrado leer sobre el malware de Flame. Sí, he leído algo sobre el tema. Sí, de verdad que lo considero bien interesante ese malware, porque primero cuando salió todo el mundo decía, son 20 megas, ese malware es una porquería, cualquiera pudo haberle hecho algo mejor del mismo, pero señores, fue un malware que estuvo varios años sin ser detectado. Sí. En adición a eso, era extensible. O sea, yo podía enviarle, según yo escribía módulos, yo podía enviarle los mismos al malware. El malware tenía la capacidad de que si detectaba Bluetooth, lo encendía y miraba todo dispositivo alrededor de él y si encontraba algún teléfono, trataba de asociarse al teléfono y descargar el address book del mismo a través de Bluetooth. Es que es bastante complejo y configurable para cada proyecto, ¿no? Eso obviamente tiene que haber un estado detrás de él, o al menos por lo menos una mafia muy organizada para lograr sacar algo como esto, ¿no? No, y se cree que es un estado porque tiene código de Stuxnet. O sea, se encontraron hace poco varios módulos que el código machea línea por línea lo que se había encontrado en Stuxnet. O incluso puede ser una empresa que le provee a varios estados y no sepamos realmente quién la está usando. También, esa es otra posibilidad. No, y una de las cosas también que me gustó del mismo es que es uno de los pocos malware que hace algo que no es muy común. El señor guarda los archivos que haya logrado robar de la máquina dentro de cualquier dispositivo USB que tú le conectes a la misma y pues, en caso que la red esté aislada, de manera que cuando tú conectes ese dispositivo USB en otra máquina que sí tenga acceso al internet, puede entregarle al que lo está controlando esos archivos. Tú sabes, dígase que tú tienes un banco y el banco, toda su red tiene cero conexión al internet, pero llevaste contigo un USB infectado con los exploits que Flame coloca dentro del mismo. Conectaste Flame a tu máquina de trabajo, tu máquina no estaba parchada con el exploit de los links, de los shortcuts, y logró ejecutar dentro de la misma, se estableció como system, se instaló el malware está corriendo unas rutinas ya automatizadas en la máquina, extrae una serie de información, la guarda dentro de una base de datos SQLite, y entonces tan pronto tú conectes otro dispositivo USB o el mismo que tenías de donde fue la infección, él coloca la base de datos SQLite
Y si dentro del mismo, y si el USB nunca había sido infectado, infecta el mismo de nuevo, de manera que se vaya como que regando según ese dispositivo es usado en otras máquinas. Y cuando logra una máquina conectarse a una máquina que tenga conexión hacia el internet, entonces él se dedica a subir esos archivos. Sí, está pensado para cualquier entorno, es todoterreno. El tema de los certificados también me pareció bastante interesante porque lograban filtrar certificados, por ejemplo, de Microsoft y falsear y hacer ataques de men in the middle con estos certificados, pues conseguirlos no es tan sencillo. No, y la cosa en la manera en que trabaja es que cuando tú trabajas con Terminal Services y haces el request de licencia de Terminal Services, Microsoft te da para tú poder firmar ese certificado, un certificado de lo que se conoce como un Signing Certificate. Ese Signing Certificate da la mala suerte para Microsoft que también sirve para firmar código. Pero ¿qué sucede? Todo el mundo decía, no, pues eso no es nada del otro mundo, poder falsificar esa clase de certificado no afecta, pueden hacer man individual las updates de Windows XP. Pero entonces algo que no sabían es que el parámetro que se requiere, que se verifica, que es uno de los atributos del certificado, para que entonces Windows 7 lo reconociera, el malware, alguien hizo lo que se conoce como un MD5 collision, donde lograron modificar ese atributo dentro del certificado y generar un certificado válido de firma en el cual tú puedes entonces hacer ese man in the middle para el Windows Update en Windows 7 Vista 2008. Y entonces ahí sí que todo el mundo paró ojo porque hicieron, la primera vez que vemos esto utilizado para este ataque. Y no tan solo eso, sino los recursos que se requieren para hacer eso son súper costosos. Estamos hablando que los researchers que hace poco han trabajado con MD5 Collision y que han trabajado con certificados donde le hacen collision a los mismos, lo han logrado con clusters gigantescos de PlayStation 3 utilizando el Cell Processor. Hay otros que lo han logrado trabajando durante mucho tiempo con supercomputadoras. Y si tú quisieras hoy en día, alguien como tú, como yo, hacerlo, tendríamos que utilizar alrededor de $200,000 en recursos de EC2 en Amazon para poder hacer las calculaciones y seguir calculando y calculando y pruebas hasta que logremos conseguir esa colisión. O sea que el que lo hizo tenía dinero. Sí, además que pues ese mismo tipo de ataque, el Evil Grade que presentó Francisco Amato en la ECO hace ya varios años, en el 2007. O sea, es el mismo ataque, solo que ya lleva al próximo nivel, engañando no solo a la red, sino también suplantando la entidad certificadora, que me parece bastante tenaz. Sí, lo vamos a estar. Lo que estamos viendo es que ya aquello que antes se consideraba un ataque, que era simplemente teoría, ya estamos viendo que el ataque se está convirtiendo en realidades. Y según la tecnología va avanzando, lo vamos a ir viendo. Y ahora una de las cosas es que ya los gobiernos se han dado cuenta de que a lo que es cyberwar o el explotar las conexiones de internet para poder conseguir información es un método bien viable, es un método el cual tú lo puedes hacer de una manera bastante anónima, en la manera en que está hecho el internet. Es algo que tú lo puedes hacer teniendo gente en diferentes sitios a través de tu mismo país, que ninguno tiene que salir de su país y entrar a otro sitio. Y que también recibe un montón de research gratis de esta comunidad de seguridad. Pues nosotros trabajamos, yo escribo muchos módulos en Metasploit, que no me sorprendería que alguien simplemente haya decidido, déjame añadir esto un malware. Claro. O añadirlo, pero para un malware con el propósito de poder robar datos de otro estado. Y una de las cosas que Estados Unidos debe preocuparse es que lo estén asociando con Stuxnet. Pues entonces ya le estás dando puerta abierta a países como Irán, China, de poder hacer el mismo tipo de ataque y no ser considerado una declaración de guerra. Y cuando vamos a ver, la mayoría de las redes escadas que están conectadas al internet están en Estados Unidos. Sí, eso es cierto. Además que esto pues sienta un precedente
una vez que se defina quién fue el responsable de sacar este tipo de amenazas, se entrega un precedente para que se pueda utilizar abiertamente sin que haya repercusiones físicas, pues como una invasión o algo por el estilo. Entonces me parece bastante delicado y yo creo que todo el mundo está como pensando igual, ¿no? Ujú. Estamos en esta era en que la próxima guerra, la gran guerra que vamos a tener va a ser así. Primero, una invasión a los sistemas de información del país, obviamente apoyada por una invasión física o un ataque tradicional, pero siempre debilitando primero las defensas del país a atacar para tener más efecto, para, pues, para lanzar un ataque más efectivo, un ataque tradicional más efectivo. Ujú. No, ahí es donde estamos yendo ahora. Entonces, lo triste del caso es que lo que ha puesto Estados Unidos en esta situación tan precaria es que alguien del mismo círculo interno de la Casa Blanca, hablando con un reportero que publicó un libro, contó la historia completa de Stuxnet diciendo eso es lo que llaman Operación Olimpo. Eso fue aprobado primero por Bush, después Obama lo autorizó. Trabajamos en conjunto con los israelíes y entonces los israelíes modificaron el código para que actuara tipo worm, pero simplemente se le fue de control y se fue público hacia afuera y se conectó a redes que no tenía que conectarse en Alemania y en otros países, que Biden se molestó por eso, maldiciendo a los israelíes, pero que la operación tenía que continuar. Y entonces ahí estamos viendo como que otro agujero en la seguridad de todo esto. Sí, lograron saber que Stuxnet sí se decía que podía ser algo que podía ser corrido por un estado o algo que podía ser corrido con alguien que tuviera mucho dinero. ¿Y qué resultó ser siendo? Eh, que alguien dentro de su mismo círculo fue quien expuso todo. Mientras Claro, tanto, todo se había mantenido en especulación. una filtración dentro de su misma organización. Pero imagínate que este nivel de sofisticación de las herramientas llegue, por ejemplo, a una mafia del malware. ¿Cuánto daño no podrían hacer ellos con ese tipo de herramientas de este calibre? ¿Y cuánta información no podrían usar y sacar a su beneficio? Pues me parece que no solo debemos tener como cuidado con los estados, sino con cualquier persona que tenga acceso a este tipo de herramientas. No, y la cosa es que tú no requieres gente, a suponer, cuando tú quieres invadir un país o hacer operaciones de inteligencia en un país, tú tienes que tener un montón de recursos. Tú tienes que tener recursos que sepan falsificar documentos, tienes que tener recursos que tengan mucho equipo tecnológico para poder interceptar comunicaciones seguras, tienes que establecer gente dentro del país con sus gastos requeridos durante un cierto tiempo, tienes que crear una infraestructura completa de apoyo y operacional dentro de los países donde opere, tiene que estar desligada tu presencia oficial, identidades, un montón de otras cosas que tú tienes que poder preparar para poder hacer una operación efectiva de inteligencia en otro país. En el caso de lo que es informática, simplemente necesitas un buen grupo de estudiantes colegiales que tú hayas ido preparando, que hayan comenzado a coger cursos como lo es el Certified Ethical Hacker, los cursos de SAN, los cursos de Offensive Security, que se vayan educando como parte de su carrera profesional y entonces puede hacer reclutamiento de los diferentes institutos, universidades y colegios, e irlos trayendo donde ti y entonces el recurso de ellos es una computadora. Claro. ¿Cuánto Es yo muy... no he hecho con una PC vieja corriendo Linux? o cuánto no podemos hacer con uno de estos dispositivos que, aunque tienen pocos recursos, se pueden dejar abandonados en una empresa y podemos hacer gran cantidad de daños. Te tengo una anécdota que nos pasó en el ACK. Uno de los exploits que se tenían pensados, uno de los 0D que se tenían pensados publicar, era para un sistema SCADA que permitía manejar el sistema eléctrico. Y el tema es que ese sistema eléctrico se usaba en una ciudad una de las principales ciudades de Colombia que se llama Medellín. Entonces, hablando precisamente con el creador de la ley de delitos informáticos en Colombia, pues llegamos a la conclusión
definitivamente pues no podíamos dar a publicar esa información un cero ahí para ese tipo de sistemas porque luego llega a pasar cualquier cosa en Medellín con la infraestructura eléctrica y al primero que le va a caer es a los organizadores de la organización, a los organizadores del Congreso y al ponente pues que expuso ese tipo de información. Ujú. Entonces, o sea, no es algo que esté al alcance solo de entidades del Estado, sino que cualquier persona con conocimientos puede dejar, por ejemplo, sin luz a toda una ciudad y con todos los inconvenientes que esto acarrea. ¿No? Y de verdad que asusta porque es como tú dices, lo que estamos viendo es estructuras tipo SCADA, que son de infraestructura del país que controlan poder, agua y todos esos otros elementos que forman parte de la sociedad moderna hoy en día están expuestos a hacer Internet. Dígase que de momento yo puedo entrar a un sistema hospital y puedo jugar con los sistemas de ellos de temperatura. Las infecciones suben, se ponen en riesgo los pacientes. Si yo tengo control de por lo menos apagar toda la parte de poder, entonces estoy forzando a todo el mundo que esté corriendo en plantas eléctricas, aquellos que las tengan, aquellos que no van a tener nada de poder. Estoy impactando a esa sociedad, estoy impactando al gobierno, a sus sistemas de emergencia. Y una sola persona puede lograr eso, solo Ujú. con el conocimiento adecuado y tiempo disponible. No, Sin, ni y siquiera. lo vemos. Y lo vemos. Mira, la persona que encontró el exploit de Chrome que nadie tenía, ni la misma gente de Vupen tenía para poder pasar el sandbox de Chrome. ¿Quién fue? Un muchachito canadiense, joven, que se conoce como Pinkie Pie. Y era su Sí. primera vez escribiendo un exploit. La gente se dedica a un tema y se dedica hasta que logra su objetivo. Sí. No, y no tan solo, o sea, y logró el exploit contra Chrome, uno de los browsers más seguros, y una de las áreas donde estamos viendo. Todo el mundo se está enfocando hoy en día, no tan solo en la parte de aplicaciones web, sino que también se está enfocando en atacar lo que llama el middleware, aquello que está detrás del teclado. Porque estamos viendo que Microsoft está aprendiendo sus lecciones, Apple está aprendiendo sus lecciones, todo el mundo está asegurando su sistema, está incluyendo anti-malware, están incluyendo firewall by default. Ahora la parte del sistema de parches automatizado. En el caso de Windows, él te baja los parches y te los instala automáticamente. Apple ahora es que está aprendiendo esa lección y te lo puede hacer la instalación y todo, que eso viene ahora en Mountain Lion, que va a ser instalación de parches y updates de aplicaciones en trasfondo. Estamos viendo que en el caso de mis servidores Ubuntu me corren apt-get automatizadamente en un Chrome y me hace la instalación de los parches. O sea que hoy en día encontrar un exploit y tenerle esa ventana de tiempo para poder utilizar se hace más difícil día a día contra aquello que viene con el sistema operativo. Pero la parte de convencer a un usuario que le dé clic a algo y aunque le salga un error, le dé OK o lo apruebe, está resultando ser mucho más sencillo. Claro, al final el eslabón más débil siempre va a ser el usuario y por ahí, no solo usando ingeniería social, sino pues diferentes tipos de ataques, por ejemplo el de clickjacking, se puede lograr muchas cosas, que nos aprueben por ejemplo la ejecución de un applet de Java y ahí ya tendríamos acceso a toda la máquina. Uh-huh. Entonces es bastante complicado ese tema y es mucho lo que debemos aprender. A mí por lo menos me parece que una de las formas en que podemos aportar más a estos temas de seguridad informática en nuestra región es con la capacitación constante y con la educación al usuario. Por eso es que yo insisto tanto en traer capacitaciones las mejores capacitaciones que yo veo a nivel de habla hispana, trato de traerlas a Colombia por lo menos y de llevarlas a los países que más me las solicitan para lograr eso, para que las personas que estemos capacitadas para defendernos frente a este tipo de ataques, seamos muchos más, o sea, seamos muchos más los buenos y podamos defendernos frente a esto y más Uh-huh. frente a lo que se viene, ¿no? No, sí, y así es. Una de las cosas que tú me estás contando es que hace poco participaste en el entrenamiento de Certified Ethical Hacker.
y que lo estabas llevando a la comunidad. Sí, mira, montamos un diplomado en Cybersecurity cuyo primer módulo o sea, cada uno de los módulos de este diplomado está asociado a una certificación internacional. Por ejemplo, la primera es la del CEH de Easy Council. Entonces, la idea no es llevar la típica capacitación de Easy Council, donde llega el docente con 1000 diapositivas en cada módulo y empieza a dar clase magistral. La idea era aprovechar los conocimientos que ya tenían los usuarios, los asistentes, porque muchos de los asistentes ya van con una base de conocimientos bastante amplia, utilizar la experiencia laboral que ellos han tenido y compartir entre todos y aprender entre todos. Entonces, apoyar cada uno de los módulos, por ejemplo, con laboratorios y tener acceso a un examen diario de certificación, un simulacro de certificación diario para poder saber las debilidades de cada uno de los asistentes. Nos resultó bastante bien y ha sido todo un éxito pues este tipo de diplomados, y me parece pues que es de las formas más efectivas que tenemos nosotros para hacer crecer la comunidad informática de habla hispana, tener profesionales capacitados que a su vez van a generar más documentación, muchas más nuevas, y así se va generando el ciclo. No, y de verdad que te tengo que decir que te admiro por ello. O sea, estás llevando de vuelta a la comunidad aquello que tú has aprendido, estás ayudando a que la comunidad vaya creciendo, vaya expandiendo, que el conocimiento no se quede estancado en aquellos que nada más tienen el dinero, los recursos para llegar a ellos, sino que se está llevando a aquellos que no lo tienen. De verdad te admiro por tus esfuerzos en esa área. Gracias, Carlos. La idea es seguir haciéndolo. Siempre que las personas pues quieran acceder a este tipo de cosas, se los vamos a ofrecer. Y eso es bueno. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final de la grabación, si no mi archivo se vuelve muy grande. De verdad te felicito por todo el trabajo que has hecho y de verdad que es un honor tenerte en el podcast. La comunidad Dragon Jar está haciendo un trabajo excelente, educando a muchos, el compartir información, el proveer acceso a información a otros, la creación de esa comunidad y que se ha mantenido sólida y creciendo. La misma, el trabajo que has hecho con ACK Security, el trabajo que estás haciendo ahora escribiendo el libro de forénsica en dispositivos iOS, especialmente en lo que sería para nosotros aquí del habla castellana. Entonces, la idea es seguir aportando lo que uno pueda. Entre más ofrezca uno, entre más uno aporte a la comunidad, más se le devuelve. Entonces, yo no soy, por decirlo así, tacaño con mi conocimiento. Así sea poco, trato de aportar lo que pueda porque a mí se me devuelve triplicado cada cosa que yo. Y te agradezco mucho, Carlos, de tenerme en cuenta para este podcast. Realmente el honor es mío de participar acá en el podcast referente en cuanto a seguridad informática de habla hispana. El trabajo tuyo también me parece excelente, que nos des el espacio a los profesionales de seguridad en español de hablar un poco sobre nuestra cultura, porque muchas veces se habla de la cultura de habla inglesa y se habla de la cultura europea y estadounidense, cuando realmente en Latinoamérica tenemos muy buenos profesionales y muy buenas personas que pueden hacer las mismas o incluso mejores cosas que en el mundo anglosajón. Sí, no, y de verdad que para eso seguiremos trabajando, vamos a seguir poniendo más información. Aquellos que te quieran seguir en Twitter, ¿cuál es tu handle en Twitter? @DragonJar, @DragonJar. Y aquellos que se quieran conectar a la página de la comunidad Dragon Jar. Es dragonjar.org. Si se meten a comunidad, ahí aparece el enlace de registro y ya pueden participar de los foros, poner sus dudas. Tenemos personal dedicado 8 horas diarias a resolver dudas. O sea, tenemos una persona especialmente dedicada solo a eso, que va a responder todas sus inquietudes en cuanto a seguridad informática y en nuestro idioma. Pues Jaime, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Carlos. De nuevo, estoy bastante agradecido por tu invitación y espero que podamos
tener este tipo de charlas más seguidos y que nos veamos en Cali pronto. Sí, ahí nos veremos en diciembre. Listo, pues, Carlos.